Bueno, buenas tardes chicos. El día de hoy les deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Vamos a hacer la siguiente clase de biología. Entonces vamos a iniciar, chicos, vamos a iniciar con el primer tema que tenemos planteado para este periodo, que es los tejidos. Entonces los tejidos básicamente, chicos, son un conjunto de células que se especializan y se organizan para cumplir una determinada función, ¿sí? Los tejidos en general tienen funciones de sostén, de protección, de conducción, ¿sí? Entre los más principales de almacenamiento, de reserva y pues también de comunicación de todos los órganos que hacen parte también de un sistema, ¿sí? O de todas las células que hacen parte de un órgano, por decirlo también de esa manera. El origen de los tejidos inicia pues desde la fecundación, chicos, desde que se da el proceso de reproducción, ¿sí? Donde inicia el proceso de reproducción, donde se da la fecundación, ¿sí? Se da la unión del óvulo y el espermatozoide y genera un hijo, por decirlo de esa manera para que me entiendan. Cuando se genera un hijo, la primera etapa embrionaria es la multiplicación o división mitótica de ese óvulo y ese espermatozoide para empezar a formar, digamos, un tejido, ¿sí? Entonces ahí, desde ese momento, pues se da el origen de los tejidos. Básicamente nosotros iniciamos siendo unos tejidos, ¿cierto? Iniciamos siendo una célula que se divide muchas veces para conformar un tejido. Y a partir de esos tejidos se conforman unos órganos. Y a partir de esos órganos se van a conformar un sistema. Y después de formar un sistema vamos a formar un organismo como tal. ¿Listo? Muy especializado de la manera como lo somos nosotros los seres humanos. Yo pues en este caso hago referencia a ese tipo de ejemplos para que ustedes más o menos comprendan. Esto, ¿sí? Es un tejido, esto que ven acá, ¿sí? Eso es un tejido muscular, se alcanza a observar acá. Y esto ya es un tejido como de las plantas, porque las plantas sí también poseen tejidos igual que nosotros. Es por esto que ellos se dividen en tejidos animales y tejidos vegetales. ¿Listo? Entonces, en los tejidos animales vamos a encontrar 4 tipos. El tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Sí? Vamos a ver hoy, el día de hoy, el epitelial, el primero, y el conectivo. Estos dos los vamos a dejar para la siguiente clase, porque es que estos contienen mucho contenido. Entonces les voy a explicar más o menos por encima para que ustedes entiendan. Entonces, el tejido epitelial van a ser todo lo que tiene que ver con la piel, chicos, ¿sí? Entonces, ellas son un montón de células unidas como en capitas que son planas, ¿sí? Pues como se ve la piel. Mírense en la piel y verá que se ven como cositas como huequitos unidos o como muchas figuritas unidas que van a formar como tal nuestra piel y son aplanaditas, ¿sí? Aquí la parte más importante de ellas es que van a permitir la comunicación, ¿sí? del organismo con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura. Entonces la piel nos permite sentir los niveles de temperatura y así enviar un mensaje interno a nuestro cuerpo para que de pronto empiece a haber un equilibrio de regulación, porque se está sobrepasando la temperatura que puede soportar la piel, por decirlo de esa manera. Entonces uno empieza a sudar, ¿sí? Para regular. Pero entonces, ¿quién primero lo siente? La piel. ¿Listo? Entonces es un tejido que permite la comunicación, pero también es un tejido que protege al organismo como tal. ¿Listo? Entonces, no solo en la parte, digamos, externa, sino también hace una protección en la parte interna, ¿sí? En nuestros órganos. También poseemos tejido epitelial que lo cuida y lo ayuda. ¿Listo? Esto se va a ir en 3: revestimiento glandular y sensorial. Listo, el de revestimiento básicamente va a ser todo lo que recubre la cavidad, el cuerpo, ¿sí? Entonces todo lo que podemos ver se llama tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Toda la piel, lo que tenemos como por fuera. Y también va a cubrir cavidades internas, ¿listo? Entonces de pronto fosas nasales, o bueno, como les explicaba yo hace un ratico, que es algunos órganos, ¿listo? Se va a dividir en 2, en revestimiento externo y los revestimiento interno, y su función principal pues va a mediar, depende a qué organismos o a qué agentes externos se enfrentan, ¿sí? Por ejemplo, el externo va a ser todo lo que nos va a proteger pues de golpes, de heridas, ¿sí? El que protege, digamos, nuestro sistema óseo, el que protege nuestros músculos, que cuando nos hacemos una herida se reconstruye para que esa herida se cierre.
¿sí? Y el interno va a ser todo lo que tiene que ver con recubrir de pronto lo que es el sistema digestivo, lo que es recubrir el ano, ¿sí? Como que todo ese tipo de tejidos que recubren eso y lo protegen de agentes infecciosos, que lo mantienen regulado y equilibrado, pues hacen parte de ese tipo de tejido de revestimiento. Bueno, luego viene el glandular, perdón. Entonces este es lo que hace que protege y recubre todo lo que tiene que ver con la producción de diferentes sustancias, ¿listo? Entonces ellos son los encargados de cuidar y de proteger la producción de diferentes sustancias de los órganos glandulares que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos glandulares, chicos? Por ejemplo, la glándula de la tiroides, la que controla el hipotiroidismo. ¿Se saben que es esa enfermedad que tiende a la gente a engordar? O hiper, que es la que tiende a enflacar. Entonces esa hormona, ¿sí?, se cuida y se protege a través de un revestimiento, ¿sí?, glandular, un epitelio glandular. Entonces ahí ya vienen lo que son órganos sensoriales, chicos, que es lo que tiene que ver con todo lo motor de las respuestas a estímulos, por ejemplo el sistema nervioso, ¿sí?, con lo que ya hace parte y recubre y protege pues al sistema nervioso, al sistema locomotor y al sistema glandular, que también hace parte, digamos, de ese conjunto de respuestas y estímulos. ¿Listo? Aquí vamos a tener unos tipos de tejido epitelial, chicos. Entonces este pavimentoso va a ser como células aplanadas, ¿sí?, y son los que van a tapizar el corazón y todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos. O sea, van a estar ubicados donde, más que todo, en todo lo que tiene que ver con el tejido sanguíneo, y se le denomina endotelio. Acá el epitelio simple y cúbico está compuesto por células cúbicas tan altas como anchas, cuyo núcleo es esférico, ¿listo? Y entonces acá estos van a estar más que todo ubicados como en los sistemas reproductivos, ¿sí?, y en los órganos asociados a los sistemas reproductivos, como son los riñones. ¿Listo? Entonces el epitelio simple prismático son células más prismáticas, anchas. Esto lo podemos encontrar en los vellitos que protegen al estómago y a los intestinos, ¿sí?, que se le conoce como flora intestinal. El epitelio pluristratificado pavimentoso, este va a ser más cúbicas, más profunditas, ya son mucho más aplanadas, y pues básicamente van a recubrir la parte de la epidermis, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de afuera de nosotros, o sea, y pues la boca, la faringe, el esófago, la vagina y el recto. Los pseudoestratificados son células del epitelio que poseen cilios y forman una única capa, ¿listo? Entonces estos van a tener un aspecto estratificado y van a cubrir todo lo que es que tiene que ver con el sistema respiratorio, ¿listo? Entonces ahora viene el tejido cognitivo. Ese tejido básicamente lo vamos a ver que se va a dividir en 2, 4, 5 tipos: el óseo, el cartilaginoso, el denso, el adiposo y el sanguíneo. Ese tejido conectivo, su función principal, chicos, es que soporte, que comunique y una todo lo que tiene que ver con los órganos del cuerpo, ¿no? Acá vamos a encontrar una molécula, una sustancia principal que se llama colágeno, que es el que va a permitir que, digamos, ellos vuelvan a rejuvenecer, ¿sí?, que mantengan en un proceso de regeneración. Pero entonces ese colágeno se va perdiendo con el tiempo, y cuando se va perdiendo con el tiempo pues aparecen las arrugas, aparece el deterioro del cuerpo. Entonces cuando uno se vuelve viejito, ¿sí? Entonces acá en este tejido conectivo abunda esa sustancia que se llama colágeno, y pues siempre tiene que abundar para que haya como un buen mantenimiento y un soporte pues de las células que hacen parte de todo el organismo. ¿Listo? Entonces se va a dividir en óseo, cartilaginoso, denso, adiposo y sanguíneo, ¿no? Ya les había dicho. Entonces el óseo es todo lo que tiene que ver con la formación de huesos, todo el tejido que forma los huesos, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver. El cartílago, pues todo el tejido que forma el cartílago, que lo vamos a encontrar en zonas como la nariz, de pronto en zonas como el oído, que son zonas que no tienen hueso, pero que tienen algo muy parecido al hueso, que es un poco más elástico, como el cartílago. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar
el tejido denso, ¿sí? Que va a ser el tejido que también se conoce como conjuntivo, ¿sí? Este va a estar formado por dos células muy importantes que se llaman los fibroplastos y los macrófagos. Entonces los fibroplastos van a tener más que todo la responsabilidad de volver a regenerar este tipo de tejido, y los macrófagos de fagocitar o de eliminar las cosas que de pronto estén fallando en este tipo de tejidos. Listo, vamos a encontrar que ellos tienen dos tipos, ¿sí? El tipo laxo y el conjuntivo fibroso. El laxo va a estar compuesto de elastina y se va a encontrar en la dermis y en los vasos sanguíneos. Y el fibroso es mucho colágeno, va a ser rico en colágeno, va a proporcionar pues la elasticidad que tienen los organismos, la resistencia que pueda tener los músculos, pero también digamos hace parte de las cuerdas vocales. ¿Sí? Vamos a tener el tejido adiposo. Este tejido adiposo va a contener adipocitos y una vacuola muy grande que en el centro no va a guardar agua, sino lo que va a guardar es grasa, ¿sí? Y la va a ayudar a desplazar por todo el organismo a medida de que se necesite, pues en cada célula, ¿sí? Aparte, pues este tejido adiposo del todo no es tan malo, ¿sí? Pues es un poquito malito porque cuando tú excedes los niveles de grasa en el cuerpo, pues eso se acumula en el tejido adiposo y empieza a haber falla, digamos, de algunos órganos como tal. Pero pues si hay una cantidad, por ahí el 10%, ¿sí? De tejido adiposo en el cuerpo, pues es algo saludable, ¿sí? Y eso va a mantener también la temperatura del cuerpo, va a permitir algunos procesos que sean a través de todos los lípidos, pero pues en exceso va a ser muy malito. ¿Listo? Vamos a tener el tejido sanguíneo, chicos, que el tejido sanguíneo pues tiene que ver con todo, pues del desplazamiento de la sangre por las venas y pues por toda la estructura y formación del sistema sanguíneo, ¿cierto? Y el sistema pues de todo lo que tiene que ver con venas, arterias, corazón, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con pulmones, ¿sí? Donde se da pues el proceso de oxigenación de la sangre para pues que los organismos respiren. Bueno, chicos, entonces yo creo que acá pues ese básicamente el sistema endocrino se va a caracterizar por tener unos conductos o túbulos. Esto que se ve acá es el conducto, ¿sí? O se le conoce también como túbulos, que van a abrir superficies y van a enviar pues la secreción de lo que se quiera enviar de la sustancia, ¿sí? Hacia afuera. Entonces acá hacen mocos, la saliva, ¿sí? Las lágrimas, todo eso. Entonces este tipo de tejido, que es glandular, ¿sí? De las exocrinas, va a enviar todo lo que queramos de la parte interna del organismo hacia afuera. Entonces, ¿qué puede ser? Pues de pronto cuando vamos a entrar al baño, a hacer nuestras necesidades corporales, cuando lloramos, cuando todo eso, ¿cierto? Y las glándulas endocrinas, ¿sí? Ellas van a caracterizarse porque van a tener muchos conductos y ellas vierten directamente su líquido intracelular al torrente sanguíneo, ¿sí? Y acá es cuando, digamos, ocurre como una comunicación hormonal, ¿sí? Y esta comunicación hormonal va a generar unas respuestas a estímulos dentro. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algo que no le pasa a los niños de sexto nunca en la vida, que cuando ven al niño que le gustan, porque ustedes no piensan en eso, ¿cierto? Pues cuando usted ve al niño que le gusta, sí, eso va a secretar, sí, un tipo de reacción en su cuerpo que usted va a sentir como unas maripositas en el estómago, y es porque hay una comunicación glandular que fue directamente enviada hacia el torrente sanguíneo, y pues del torrente sanguíneo fue enviada, sí, hacia el cerebro, y el cerebro manda una información al corazón y pues hacia otras hormonas del cuerpo, y a ellas secretan, digamos, como que las sustancias químicas que le hacen sentir a uno esa sensación, ¿sí? Aquí, chicos, vamos a ver todos los tejidos. Realmente este tema es bastante grande, yo se lo resumo un poquitico de todo lo que es, porque realmente es muy grande. Pero entonces acá nos muestran el tejido de los huesos, más o menos cómo se pueden observar cuando uno los ve, cómo se ven las células del tejido nervioso, ¿sí? Cómo se ven las células del tejido adiposo, cómo se ven las células del tejido cartilaginoso, cómo se ven las células del tejido conectivo, las del muscular,
las del epitelial y cómo se ven las células de la sangre. Entonces ahí nos muestran más o menos las figuritas de cada tejidito, mírenlas acá, ahí dice, sí, en español dice eso, entonces para que más o menos se lleven la idea de lo que estamos hablando, ¿listo? Y por este ladito, pues chicos, ya eso sería todo por la clase de hoy. Pues acá ya vendría el taller, que tomen apuntes respectivos pues de la clase, de la información que les estaba brindando y que resuelvan esto. Y pues nada, ya saben, me lo envían en fotos a la plataforma de Classroom, los que puedan y los que no, pues no. Y pues muchas gracias chicos, y esto también se los voy a dejar montado en Classroom. Chao.